Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? El espectáculo, vamos a ver el espectáculo tranquilo. Me siento acá. ¿Ingreso de bebidas alcohólicas? No, señorita. Estadio. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. ¿La gente todavía escucha discos completos? Es una excelente pregunta. Yo no dudo que la gente escuche discos completos ya. Sobre todo porque, bueno, las playlists estas que se arman ahora son todas con canciones, ¿viste? Y ahora todo se mide por el éxito de tal canción. Como era en el principio de lo que conocemos como la industria cultural musical, ¿no? Que eran los singles. Y que el álbum era la colección de singles, literalmente, como el álbum de fotos. Una cosa. Claro, por otra parte se pierde mucho el concepto de obra con este tema de las listas mezcladas y demás. Nos perdemos la chance de darle al autor la posibilidad de desarrollar una idea a lo largo de todo un disco, quizás. La posibilidad de agotar una cuestión, un tema. De abordar una estética o una propuesta en más que 3 minutos y medio, ¿no? Donde como lo que importa es si es ganchero, si rinde, si funciona. Y está bien igual, porque las canciones son como el eje. Uno de los grandes artistas que te han gustado. ¿Te gustaron primero por una canción? Sí, desde luego, desde luego. Pero después escuchaste el disco. A mí me parece fundamental el soporte de disco, tratándose de la música de la misma manera que me parece fundamental el soporte del libro, tratándose de la literatura, el anclaje en un objeto. Te dirían fetichista muchos igual, ¿viste? Ahora sí, somos fetichistas. Ahora sí. Pero yo recuerdo comprar discos y sentarme frente al equipo como si este fuese una televisión y terminar hasta leyendo los agradecimientos del disco. Me parece que esa experiencia es enriquecedora, tanto por ver las fotitos de la libretita que trae el CD y también por completar una experiencia, ¿no? De obra así completa, que se pierde un poco ahora con lo digital, ¿no? Se pierde no solo el concepto de obra, sino que parte de la fidelidad también. Estamos todos escuchando audio muy comprimido. Uh-huh. Lo que sí, en esta época, creo que se ha favorecido el descubrimiento, se ha facilitado. Ya quizás no interviene tanto el azar, pero a mí me parece fascinante estos programas que te tiran relacionados a la música. El algoritmo, lo que te decía recién, es tremendo. Es tremendo. Nosotros lo vivimos hace tiempo con, ¿te acordás? Las TFM, por ejemplo. Claro. Que te tiraba las radios de artistas parecidas a tal cosa. Y ahí vos descubrías cosas interesantes. Ahí empezó como la idea. Y ahora me parece que hay como una sobrepoblación de propuestas tal que la gente parezco un chabón de TN, pero digo que se está volviendo a decir, bueno, alguien ayúdeme a descubrir, así sea un algoritmo o una persona, no sé, ¿van a volver los blogs de música? Yo te iba a decir justo que antes de toda esta cuestión de los lugares para streamear música, yo me acuerdo de visitar 4 o 5 blogs de donde sacaba los discos. Totalmente, sí. Que estaban reseñados por gente que al día de hoy tampoco conozco, no tengo idea quiénes son. Y que son de países que uno no es el propio a veces, ¿viste? En ruso, los blogs de progresivo en ruso. Uh-huh. O blogs de medio de indie en castellano, pero de gente que no tengo idea quién es. Y que hoy tengo esos discos originales, después de haberlos buscado enormemente por un montón de lados. No sé si van a volver los blogs de música, pero un saludo a todos los que han tenido o tienen blog de música, porque es un apostolado. Sí, ni hablar. Y eso me trae a uno de los ejes que justamente quería abordar. Es interesante, como siempre, la idea de descubrimiento vuelve y cambia, ¿no? De acuerdo a las eras. Antes era por ahí comprar un disco porque el pibe de la disquería te lo recomendaba, o porque te gustaba la tapa y tenías un mango y no sabías qué comprar y te lo comprabas por la tapa, o porque escuchaste un tema en la radio. Ahora te lo mete un algoritmo, un robot, en una playlist, escuchás el tema, buscás el disco, te gusta el disco y
Si sos muy, muy fanático, te lo bajás y te lo terminás comprando. Pero el descubrimiento siempre sigue estando ahí. Porque lo que no hay que perder, y esa es mi opinión sobre la vida en general, es la curiosidad, ¿no? Me parece como que si perdés la curiosidad, estás muerto, maestro, diría el Diego. Me parece que es un momento muy propicio para la curiosidad más que nada por la inmediatez del acceso a la información. Esto de estar en la compu y decir quiero escuchar el concierto del 74 de Crosby, Stills, Nash y Young y a los 10 minutos que pueda estar sonando, no en tu cabeza transformado por tu memoria, sino el concierto mismo, sí. en tu casa, me parece fascinante. Sí, es el Aleph del que ya hemos hablado, ¿no? Y posibilita eso. Ahora, hay que tener un enfoque particular o una ansia, unas ganas particulares. Y eso es también lo interesante de Internet como gran así miasma de información. Que si a vos no necesariamente te interesa la música, pero te interesa, no sé, de repente te levantaste un día y te interesó la apicultura. En Internet tenés grandes recursos para hacer prácticamente lo que quieras y descubrir lo que quieras y gente que sabe y comparte. Bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Pero a la idea de que hoy descubrir pasa por ahí, ¿no? Ya uno no descubre tanto ya en la calle o en la radio, lamentablemente, en los medios así tradicionales. Sí, hay un conocimiento que está circulando por afuera de los lugares establecidos que sí tiene muchísimo que ver con Internet y tiene muchísimo que ver con la autogestión también. Con el boca en boca sigue funcionando sí. En menor medida o por ahí en una medida distinta a lo que era antes, pero sigue existiendo todavía, ¿no? La idea del boca en boca como una cosa de yo confío en tal persona o en el gusto o en el criterio estético o no sé, en el espíritu de tal persona y si viene y me lo recomienda, yo lo voy a escuchar o lo voy a ver o lo voy a descubrir. Yo tengo algunas personas aquí presentes que me hacen de dealer. Somos muchos acá. Me hacen de dealer musicales y a su vez funciono de dealer musical para muchas otras personas. Trabajo muy placentero. Lo que insto a hacer a esas personas también es a seguir pasando la data. Me parece que es como hacer una ofrenda en un sentido totalmente desinteresado y al colectivo donde todo empieza a cobrar un sentido que es mucho mayor. Sí, al individuo, y es como un trabajo de hormiga contra la uniformización, ¿no? Contra el que todo sea lo mismo, igual que las recomendaciones en Internet te buscan salvar de que te hundas en un mar de información que no sabes bien de dónde sale. La idea de que uno siga pasando conocimiento a las personas que crea que pueden estar interesadas es un laburo de hormiga contra eso, ¿no? Contra la mediocridad, dirías, ¿no? Contra una idea de lo mediocre que puede ser la cuestión y de lo bueno que puede ser si todos compartimos y todos favorecemos la curiosidad del otro, que es lo interesante. Porque por otra parte, si no, ¿qué queda? Ser una de estas personas que dice que ya no se toca más música, que ya no se escriben más libros, que hoy por hoy ya no pasa nada. Yo no voy más a recitales. Exactamente. Y eso tiene que ver con por dónde pasa o cómo sucede el flujo de la información. Es absolutamente falso que no se esté tocando música como en los 60s o en cualquier otra década previa. Es absolutamente falso que no se escriba, es absolutamente falso que esta sea una época vacía. Lo que hay que hacer es apagar la tele. Sí, totalmente. Lo que cambió son los puntos de referencia. La obra sigue estando ahí y si uno tiene la curiosidad y las ansias de descubrirla, la va a descubrir, ¿eh? Vas a encontrar cosas. La idea de que ahora todas las bandas suenan iguales o de que ahora todos los escritores son gente que escribe con Enter y no como que no genera nada, ningún contenido o de que no sé, incluso de que las series de televisión son todas iguales. Eso es todo mentira. Hay que tener simplemente criterio y ganas y curiosidad. Y eso es lo interesante de no perder, ¿no? Y lo interesante de descubrir algo que te rompa la cabeza, que eso pasa muy pocas veces. Yo tengo una linda anécdota. Festipés, Niceto, no me acuerdo el año.
5, ¿será? 6, por ahí. Se anunciaba Gabo que ya había estado cantando con Flopa y con Minimal en lugar de Mansa. Uh-huh. Después del disco en trío ese que Sí. es una cosa bellísima. Sí, que sigue siendo una de las grandes, de los grandes puntos basales de la música argentina contemporánea. Diría. Exactamente. Pero bueno, continuando con la... Se sube un petizo en bermudas y guayabera con una guitarra criolla colgando, abre la boca y nos vuela la peluca a todos los presentes. Era Gabo Ferro, el de Porco, el que había dejado el escenario. Sí, todo ese mito que El después mito se de- construyó en derredor suyo. Sí, sí, el Indio Solari del Indy. Exactamente. Lo que sucedió ese día, para mí, fue el epítome del descubrimiento. Un tipo por el que uno visualmente no daba 2 mangos, parecía un hippie de Plaza Francia. Y Probablemente lo fuera. ¿O no? entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. La cuestión es que abrió la boca y fue una cosa... Se terminó el mundo. Sí. Todo lo que conocía por mundo, así como lo conocía, se terminó y empezó de vuelta otra cosa. Así está mi camisa arrugada sobre la silla. Así están los bizcochos y el mate sobre la mesa. Y aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. Y aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. En la pieza de al lado duermen los gatos. Y también mi madre porque los cuida. Y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído. Y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído. Por más que me mude de pueblo en pueblo, pienso que mi casa va a ser la misma. Aunque a veces trato de destruirla, quizás por no tener con quien compartirla. He planeado viajes sobre una mesa. He planeado amores sobre una cama. Necesito pronto a alguien que me quiera, pero al mismo tiempo que yo lo hago. Así es que el invierno se quedó solo, porque la primavera robó el verano. Porque la primavera robó el verano. Porque la primavera robó el verano. Porque la primavera robó el verano.
¿Te acordás cuando te burlabas de Poncio porque tenía el pantalón lleno de sangre y así todo siguió jugando? Estábamos en la B Nacional, año 2012. Era un domingo, hacía mucho frío y le ganábamos lastimosamente a Boca Unidos de Corrientes 2-1. Ahí estaba Poncio. Y hoy también está, jugando la final de la Copa Libertadores. Eso. El Pelado La Espada es el abanderado de los jugadores humildes. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y los 90 minutos completos que dura el cotejo, el Pelado La Espada roe con tenacidad el hueso de su torpeza. Marca, rasca, muerde, traba. Se pela el ukelele contra el verde, la suda y con un shot ajustado y potente envía el esférico a Puerto Belgrano, donde los marines del almirante Rojas lo ven venir en llamas y creen que se trata de un ataque terrorista de la izquierda apátrida y peronista argentina. Es así. Después de ver a Ramiro Funes Mori cortar y salir jugando como si fuera Beckenbauer, medio que perdés perspectiva. Lo que conocés por realidad empieza a destejerse sin remedio. Esto no puede durar, pensás. Pero pasa el tiempo y la euforia no cede, ni se desdibuja el espejismo. De algún modo, toda esta experiencia, muñeco Gallardo, se parece bastante al primer viaje de ácido. El Pelado La Espada sueña que es Maradona, y cuando despierta no sabe si es el Pelado La Espada soñando ser Maradona o si es Maradona que flashea ser el Pelado La Espada. Todo un almuerzo en silencio. Amigo, por favor, no hables. Comamos como come un animal. Todo el almuerzo en silencio. El ruido de los platos llena. Por una vez no quiero conversar. Callados y perfeccionando el arte de la guerra quieta. Amigo, queda mucho por limpiar. Yo veo atrás de tu silencio. Amigo, por favor, no llores. Corramos como corre un animal. Qué importante que es esta gente que se dedica a recorrer potreros, país, etcétera, buscando
talentos, ¿no? Existen ahora los potreros igual, no, me parece que ahora ya está todo medio como sistematizado en clubes y cosas así, lo cual de alguna manera facilita la tarea del ojeador, como dicen en España, viste que ahora estamos usando todos términos gallegos, viste. Portero. El interior, el control orientado, el ojeador, bueno, eso facilita un poco la tarea de los ojeadores y a la vez le pone mucha más presión a los pibes, porque los pibes ya de chiquititos vos los ponés en un club y le decís, bueno, nene. Desde la escuelita, claro. La famosa escuelita, que antes era un lugar donde los chicos se podían formar incluso como personas. Otro gran descubridor es Ramón Madoni, por ejemplo, que ha descubierto cantidades de talentos hasta que se lo llevó Boca. Y siguió descubriendo talentos, pero nunca fue tan publicitado como cuando era ahí de Club Parque. Pero digo, en esa época por ahí había una cosa más de formación y a mí me da un poco de miedo o de escozor pensar que ya no existe más en este tiempo en el cual a los pibes parecen decirles salvémonos, sobre todo en ciertas escenas, ciertos lugares, ciertos sitios, ciertos espacios. ¿Nos acordamos del técnico de Rulos diciendo rompela que te vas a Europa? El número 10. Sí, por supuesto, otro, ¿ves? Bueno, la famosa mafia de los representantes, digo. Esa gente, el representante, por ejemplo. El representante descubre al pibe. Porque también es una realidad, digo. Lo que pasa es que ese descubrimiento está pervertido de alguna manera por una necesidad de dinero. La billulla. Claro, porque hay una idea de que este pibe me va a salvar. Yo a este pibe se lo vendo al Dinamo de Kiev en 11 millones de petrodólares y ya está, me salvo con mi porcentaje. Entonces, ¿hasta dónde ahora la idea de descubrir a un chico en un potrero pateando una pelota de trapo descalzo se ha convertido en una cuestión más industrial de vamos a rapiñar cuanto club de barrio aparezca para ver si hay un chico que sabe patear con las dos piernas? Y lo convencemos de que es mejor que, no sé. Sí, que sus amiguitos. Es la carita mínimo misma. Que sus amiguitos, claro. La carita misma del mercado, quiero decir. Inflar. Yo me acuerdo cuando en River estábamos esperando que explote la Tortuga Fernández, por ejemplo. Andrés Ríos, que hizo un gol el otro día. Increíble. Exactamente. Increíble. Exactamente. Cuando estábamos muertos en vida son esos chicos. Que explote toda esa gente. ¿Te acordás que los prendieron fuego? Rodríguez, el coordinador de inferiores de San Lorenzo, le empezaron a mandar jugadores en la época que a River le iba mal. ¿Cuántos jugadores quemaron? Bueno, la Tortuga es uno de ellos. Sí, pero no podés esperar que un pibe te salve, loco. Tirarle con esa responsabilidad a los pibes y aparte de haberlos puesto en esas circunstancias que atravesaba el club en ese momento es una canallada enorme. Y de vuelta le voy a mandar... les roba la inocencia a esos chicos. Porque esos chicos tienen que tener la posibilidad, aún en esos niveles, de poder equivocarse y formarse a partir del error. Esa es una de las cosas que decía Peckerman. Absolutamente. Y por otra parte... hay que desdramatizar un poco el juego y si vos pones un pibe en una instancia de definición al grito de entrá y salvame, nene, le estás quitando el gusto por el fútbol. O sea, el pibe va a terminar odiando el juego. Sí, lo vas a transformar en un negociante más, en un chico que en vez de... un empleado. Claro, trabajar en el club de sus amores o vivir en el club de sus amores, se va a querer ir a la primera de cambio. ¿Por qué? Porque primero la presión ya se lo comió vivo. Y después lo que le enseñaron de chiquito es que tiene que hacer plata. Entonces tiene que generar dinero para esa gente que supuestamente confió en él o lo descubrió. Entonces ahí está el eje que es un poco peligroso, me parece, cuando se pasa del descubrimiento a la profesionalización. Sin embargo, el descubrimiento existe, o sea... El descubrimiento existe y es una instancia hermosa. Por ejemplo, el primer partido que entró Saviola y uno lo descubrió, más allá de quién lo haya descubierto a él con sus 16 años, totalmente, haciendo esos goles, o cuando uno descubrió a Falcao, la estoy gallineando mucho. Demasiado, sí. Esos momentos son hermosos, la voy a seguir gallineando. El primer partido del Vasco Irigoitía le atajó un penal a Piaggio. Qué dos jugadores eso, Irigoitía y Piaggio, mamita querida. Claro, pero ahí entramos a otra instancia, me parece, de la idea del descubrimiento, que es el descubrimiento de uno, personal, como hincha o como persona que le gusta el fútbol, desde el momento en el que vos descubriste que te gustaba justamente el fútbol, ya no como deporte, sino como una práctica hasta social, te diría, que es difícil por ahí de encontrarlo, pero todos recordamos algún momento así específico,
hasta el descubrir ahora de grande algún equipo, algún jugador, o alguna cosa que no teníamos en cuenta, aún después de muchos años de ver fútbol, nosotros sí como deporte, ya no como negocio, afortunadamente. Yo me acuerdo, creo que uno de los primeros recuerdos que tengo relacionados al fútbol son de mis aproximadamente 7 años, el Mundial 90. Después de la final con mis viejos salimos a la calle y yo veía que la gente festejaba porque se festejó ese segundo puesto. Por supuesto que se festejó. Ahora los segundos puestos parecen un fracaso, pero en ese momento un segundo puesto era una cosa impresionante. Veníamos de un campeonato del mundo, pero se festejó ese segundo puesto, sí, claramente. Pero ¿sabés qué? No está mal ser segundo, ese es el mensaje, perdón, sí. Yo debo haber sido jodido de pibe porque a mí no se me pegaba el festejo. Claro. Yo estaba triste, estaba muy triste. ¿Triste? Goycochea le había pasado supinamente cerca del penal. Uh-huh. Estuvo ahí nomás de agarrarlo y yo decía... Es verdad. Toda esta gente está contenta. Yo no pude compartir esa alegría. Y ahí es donde me di cuenta que gran parte de mi estado anímico tenía que ver con los resultados de fútbol. Sí, es una realización tremenda. Bueno, a mí me pasa que yo recuerdo muy claramente la primera vez que vi un escudo de Chacarita pintado en uno de los muros del costado de la cancha. Qué y dije, lindo. esto es lo mío. Qué lindo. Me acuerdo, me habían llevado a la cancha. Yo no sabía lo que era la cancha, no sabía nada, era muy pendejo. Y me acuerdo de ese escudo, esos colores, de esa combinación, el patrón raro de las letras, la gente, obviamente, el humo, los choripanes, los cánticos, toda esa liturgia y decir, es esto. Es acá. Y lo puedo haber abandonado, o uno puede tener más o menos pasión, o más o menos, pero siempre hay algo ahí que primero, digamos, busca volver a esa experiencia primal, me parece. Como en todo en la vida, ¿viste? Que dicen que todo es muy freudiano lo que estoy diciendo, pero que todo es un gran regreso a... Volver a la primera huella anémica. A la primera huella, totalmente. Yo lo que recuerdo que no es exclusivamente futbolístico, pero yo tengo al Monumental como el lugar donde yo puedo ser más par con mi viejo. Ese lugar nos iguala totalmente. Somos dos neuróticos insoportables mirando el partido, sufriendo lo indecible cada vez que el otro equipo tiene la pelota, así sea sacando del arco. Somos insoportables los dos y me di cuenta que el Monumental es un lugar donde con mi viejo podemos ser pares. Claro. El fútbol es un lenguaje que nos iguala y sí. Eso me parece un descubrimiento fascinante. Esto fue Gatorade. Seguinos en soundcloud.com/Gatorade o búscanos en YouTube y iTunes.